Judicial de hoy, de 2013, no tiene nada que ver con el Poder Judicial de hace 20 años. Comenzando por el hecho que el Poder Judicial a finales de los 80, inicio de los 90, no tenía ni un solo edificio de su propiedad, ni siquiera el edificio donde estaba la Corte Suprema de Justicia, y que en los departamentos, pues lo que habían eran unas pequeñas casitas de alquiler. Encontramos al Poder Judicial en un estado lamentable, físico, económico, de toda naturaleza. Había juzgados que despachaban debajo de un árbol, o en las casas donde estaba la sede del tribunal o del juzgado, estaba en estado de precariedad. Conocí muchos lugares donde el espacio era totalmente reducido, donde el escritorio le faltaba una pata que estaba acuñado con piedras o con madera. Estábamos en un inmueble que quedaba cerca de la iglesia de San Juan y donde las dependencias o las unidades administrativas y judiciales eran contadas, eran mínimas. La casa que teníamos era una casita malmatada ahí donde estábamos todos, ahí estaba la alcaldía, estaba el juzgado y estaba todo. La casa del juzgado era la casa de habitación del antiguo o de la antigua juez, que había diseñado, como era su casa, un cuartito donde lo ocupaba para despachar los casos. Porque nosotros andábamos allí ambulantes con todo lo que el material de trabajo que había ahí. De acuerdo con la ley, los juzgados locales funcionaban en las alcaldías y los alcaldes le asignaban a los jueces un espacio incómodo, chiquito. Había juzgados que estaban, como en Buenos Aires, Rivas, en la glorieta del Parque del Pueblo. Que ahora esta glorieta está modificada. En aquel entonces la glorieta era de madera, si no prestaba ni las condiciones, además era pequeña. Ahí los expedientes agarraban comejenes, las cucarachas, o sea, eso era triste, pues. En ese tiempo, los juicios, los procesos se hacían debajo de los tambos. Y entonces la labor no era dignificante, con las responsabilidades, con la dimensión que realmente requiere la institución jurídica. Los jueces en ese entonces decían que basta haber probado el 6º grado, podían ser nombrados por la Corte Suprema de Justicia. No necesariamente tenían que ser ni bachilleres, pues, en ese entonces. Me nombraron juez, actué, me hicieron varias capacitaciones y logré pues estar un poco meses ahí en el juzgado. Yo no sabía de leyes, yo no sabía de leyes. Las aprendí allí, sí, pues, pero no soy un abogado. A nosotros nos dotaban de códigos, sus códigos viejos que habían allí, pues, y eso nos daban para que conforme a eso, pues nosotros trabajáramos así. Y ya en 91
que habíamos recorrido todo el país con la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, convocamos a un congreso o conferencia sobre protección, fortalecimiento y dignificación del Poder Judicial. El proyecto nació para construir primero los más olvidados. Para solventar los problemas de guerra en la zona en donde se llevó a cabo el conflicto armado. Se hicieron esas casas de justicia con Prodere. Después se completaron hasta 123 casas de justicia, en donde fue una cooperación sueca. Recuerdo que para construir las casas de la justicia, les pedíamos a los alcaldes para involucrarlos en el proyecto nuestro, que ellos nos dieran el terreno para la construcción de las casas. El primer plan estratégico que el Poder Judicial elaboró, que inició con esta reforma de la infraestructura del Poder Judicial, tenía también otra cara, que era la reforma legislativa. La modernización del sistema de justicia en Nicaragua comenzó en la Constitución Política de 1987. Ese es el origen de la modernización. Y la primera ley o el primer cuerpo normativo con el que arrancamos, que es la base y simiente del Poder Judicial, de la justicia, es precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial con su respectivo reglamento. Los jueces que teníamos antes lo que hacían era un papel como de amigables componedores. La nueva ley orgánica del Poder Judicial, que mandó a que todos los jueces, incluyendo los jueces locales, fueran abogados. Les tuvimos que hacer un apartamento al lado para que pudieran vivir ahí. Ya ese simple hecho cambió totalmente la imagen del Poder Judicial a una imagen de una autoridad que podía imprimir en esa localidad un sello diferente, que era el sello de los derechos humanos, de la democracia, de cómo convivir pacíficamente y en armonía. Yo estaba recién salida de la universidad y por lo tanto en ese tiempo pues sufrí esa transformación de tener, es decir, de estrenar todo un nuevo sistema. Ha contribuido mucho en la independencia, en la imparcialidad de los jueces de los municipios, porque cuando ellos no tenían dónde dormir, pues lógicamente buscaban habitaciones, alquiler de casa, generalmente donde los caciques de los pueblos o donde los alcaldes, entonces ellos vivían comprometidos con las autoridades locales. Esa casa, además de darle condiciones al juez, tiene la parte que es de atención al usuario, donde sí prestan las condiciones, están los despachos privados del juez, está el área de secretaría y está el área de espera. Época de posguerra, una época bastante dura, una época donde había, es decir, sobre todo la parte norte de nuestro país había sido completamente minado, casi todo el campo. La gente, para poderse desarmar, tenía que tener confianza en el sistema. Y una de las cosas importantes es haber nombrado jueces
de derecho que fueran a las comunidades también. Hicimos un programa, recuerdo yo, donde ellos tenían que ir a impartir charlas en las comunidades para que la gente se apropiara del concepto de democracia, de derechos humanos, de convivencia pacífica y demás. Eso hacía que nosotros tuviéramos que ir a comunidades completamente distantes, de 4 o 6 horas del juzgado. Hay personas que desconocen cómo hacer una reposición de partida de nacimiento, cómo solicitar un matrimonio. Aún personas que tienen muy escasos recursos de comunidades que son alejadas tienen dificultades para poder asistir aquí. Imagínense si no hubiera un juzgado local. Cuando la desmovilización de los grupos armados se comenzaron a organizar en esa época las comisiones de paz, y ese es el germen, ¿verdad?, de los facilitadores. El programa de facilitadores nació en esta zona, ¿verdad?, todo de norte, pues, desde Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa. Los municipios que empezaron fue Río Blanco, Matiguá, Bocana de Paigua, Guaslala. Se inició como proyecto en 14 municipios de Nicaragua, que esos 14 municipios se escogieron después de un estudio que eran los municipios más violentos que habían quedado producto de la guerra, para ver si se lograba la pacificación. Y casualmente el programa de facilitadores fue el que más, digamos, contribuyó a lograr esa pacificación. El campo se pacificó, porque el campo era fuente de delito. Cuando el campo se pacifica, observamos que en la ciudad es donde está el delito ahora. Entonces, hace 4 años nos dimos la tarea de nombrar facilitadores judiciales en los barrios más conflictivos de las ciudades. ¿Cómo las comisiones de paz han venido avanzando? Se hace una asamblea en la comunidad, llega el juez, entonces reúnen, ustedes quién quieren, ustedes van a elegir un facilitador que va a ir en la comunidad, entonces empieza la gente a elegir. Estoy realizando mediaciones en casos de pleitos vecinales, pleitos por deudas, pleitos por situaciones, pues por caminos. A veces alteración al orden público en la parte penal, de linderos, de cuestiones de solares. Si hay un problema y la gente tiene un problema en la mañana y llegó y me dice, mira doña Julia, esto así, así, tengo que necesito una mediación, una invitación, que me llame al fulano, yo quiero, entonces yo a esa hora estoy disponible. Si la policía en un momento dado me llama, inmediatamente yo asisto a hacer el llamado. Si un ciudadano llega, inmediatamente yo lo atiendo y le doy la atención que él necesita. Lo importante es pues estar anuente a llevar una solución a un conflicto, a un problema en el momento que la ciudadanía lo requiere. Ellos lo hacen con toda la vocación de servicio, sin esperar nada a cambio y sin devengar ningún salario. En las comunidades indígenas es lo que hacemos, es ayudarle al Huita a capacitarse para que ellos hagan mejor su trabajo de prevención al delito, de mediación y para que hagan mejor los procesos penales. Huista le dice a los jueces en Misquito, Huista. El artículo Código Penal en el artículo 20 está directamente para nosotros, que tenemos que ser los juistas del artículo 20 que nos corresponde, que la ley de 5 años para abajo nosotros podemos hacer ese tipo de función. Viene de los ancestrales, de nuestros abuelos. En un tiempo ellos dominaban lo que es
parte de la comunidad. Cuando tenían problemas en la comunidad, ellos lo controlaban, lo que es los problemas. Como robo pequeño, que digamos como un robo de gallina, como como un robo de un perrito, o como un robo de un pedazo de zinc, todo eso es robo. En nuestros tiempos de los abuelos ellos no leían, sino que ellos ya ponían una regla de ellos mismos entre la comunidad para darle un castigo a los hechores o a los ladrones. En mi caso, trabajamos con un efector de la policía. Entonces él me facilitó el Código Penal, el artículo 20 que nos corresponde a los huistas. Entonces yo de ahí voy buscando y lo voy sacando. ¿Quién es el huista? Es una autoridad que es electa por su comunidad para dirigir los destinos de ese pueblo. Y no solamente se limita a resolver conflictos de particulares. Está pendiente del desarrollo de su comunidad, está pendiente que haya medicina, está pendiente que haya escuela. Porque la gente tiene más comunicación con su huista de barrio. No hay más confianza, que te cuenta, no cuenta la policía. Cuando llega la policía, yo no quiero servir testigo, pero el huista le dice, mire, esta persona hizo. Entonces, hasta resolvemos, hasta salimos de testigo, hasta nosotros venimos como de testigos. Por eso el respeto hay más a los jueces, porque ese es un líder nato que ellos lo sacan de la comunidad. Mira, usted sabe que hace 2 años hizo este puente y ya está. Si nombráramos facilitador judicial donde están las comunidades indígenas, pasaría que la autoridad del líder indígena se resquebrajaría, porque tendríamos ahí a 2 líderes. Y en primer lugar, hay que reconocer que gracias al esfuerzo de esos líderes, estos juzgados se mantienen relativamente descongestionados. Con la ley de carrera judicial se inicia el proceso de los concursos, de la selección, promoción y nombramiento de funcionarios del Poder Judicial a través de los méritos. Costó que se aprobara y al final cuando se aprobó también costó ponerla en práctica, pero finalmente ahora ya está marchando. Que es una ley nuestra para los jueces, para los funcionarios, que nos permite de que nosotros vayamos accediendo a los cargos ya no designados por tal funcionario, sino que nosotros accedamos por nuestras capacidades, por los méritos que tengamos. Nosotros podemos ver que hay secretarias, más bien que comenzaron de alguaciles, que se graduaron en el Poder Judicial siendo alguaciles, que fueron secretarios y que ahorita son defensores públicos. El juez local que está en San Lucas comenzó de amanuense y ahora es juez. Esa es una forma como se ha venido ganando ese derecho a ser juez. Tenemos este edificio de la Corte Suprema de Justicia con todas sus oficinas administrativas. Este edificio fue construido en el 97, que es el primer edificio propio que tiene la Corte Suprema de Justicia de los últimos 30 o 40 años para acá.
Poder Judicial atacó primero la base, lo que fueron los juzgados locales únicos, esparcidos en todo el territorio nacional. Entonces, el Poder Judicial vio la necesidad de crear los juzgados de circunscripción. Antes existía un solo juzgado para ver toda la región autónoma. Hoy hemos crecido. Si ven, tenemos más de 9 juzgados de distrito en toda la región. Y tenemos juzgados locales, penales en todos los municipios de la región. Exceptuando Matagalpa, todos los complejos judiciales tuvieron que hacerse con el número de juzgados que funcionaban en ese entonces. No existía la defensoría pública, todavía a los adolescentes se le veía en distrito penal. Y la parte civil veía familia y veía laboral. Era pequeño el contenido. Nosotros hicimos un chequeo de los sistemas penitenciarios de la población penal y ahí encontramos que había unos privados de libertad hasta 9 años de prisión que aún no tenían la sentencia de condena, pero sí estaban en un proceso penal. Con el Código de Instrucción Criminal era un código donde se estaba juzgando a la gente pues de espalda al debido proceso. El juez era el que venía, investigaba, procesaba, condenaba y ejecutaba. Todo lo hacíamos los jueces, todo, es decir, cualquier acto investigativo que se me ocurría a mí, ¿ya? Y que estaba en la ley, y lo que no estaba en la ley también se nos ocurría. Eso permitió que nosotros consideráramos la posibilidad de crear en Nicaragua un nuevo Código Procesal Penal, que fuera un sistema público, contradictorio, que hubiera concentración de pruebas, inmediación en el juicio, y sobre todo pues que tuviera celeridad procesal. Surgió en medio de una corriente de reformas en América Latina, pero que no en todos los países se hicieron de la misma manera estas reformas. El sistema inquisitivo con el sistema acusatorio evidentemente es un abismo entre los dos. ¿Por qué? Porque en el inquisitivo el juez no era imparcial, no era imparcial. En este sí es imparcial. El dicho en esta representación está de acuerdo con tal petición, señora juez, y voy a pedir esa acusación presentada. Siendo que en este caso a usted, Félix Pedro, no un proceso oral y público es totalmente transparente. Ahí está el defensor, el acusador, las partes, el acusador particular, el fiscal, todo el mundo hablando en público, y ahí es difícil, ¿verdad?, cometer arbitrariedades, ¿verdad?, que hayan artimañas de cualquier tipo. El 20 de noviembre del año pasado celebramos los 10º aniversario de implementación del código sin ninguna reforma y que hasta hoy está tipificado a nivel de Iberoamérica como un código procesal penal tipo el de Nicaragua. Somos el país que actualmente tiene menos reos sin condena en América Latina, ¿verdad? Hay países que todavía tienen 85% de reos sin condena. Nosotros tenemos 5.2. La explosión viene con el CPP, en donde se crean 3 juzgados nuevos. El de distrito penal se transforma en distrito penal de audiencia, distrito penal de juicio y distrito penal de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria. Es un gran avance,
para el ciudadano común. Porque ahora, por ejemplo, si alguien tiene un hijo preso, ahora tiene un juez de ejecución que le va a dar la vigilancia. Antes no, solo se condenaban y se mandaban a los sistemas como enormes bodegones humanos. Con el desarrollo del CPP, en las cajas de justicia se implementó lo que es el área de audiencia para la materia penal. Y se transformó que el estrado que se hizo con el juez, la secretaria y el área de grabación sirviera también como el área de despacho para el juez en las causas penales. Como nos dimos cuenta de lo que teníamos, como estoy diciendo, que los jueces locales eran en el 90% legos. Los jueces de distrito, que debían ser abogados, el 30% no lo eran. Dijimos, bueno, vamos a crear la escuela judicial. Me parece que en 93. En el año 94 inició la escuela judicial, venían capacitándose los jueces, venían adaptándonos a una serie de cosas pues, que se necesitaba dentro del Poder Judicial. Pasó de de ser una escuela que daba cursos esporádicos sobre las leyes que iban saliendo, ¿verdad? Y a tener programas permanentes de capacitación, los cursos de capacitación inicial y de capacitación continua. Y en el 2002, en la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, vimos la necesidad que la capacitación la hicieran interinstitucional también. Que en la capacitación estuviera el policía, el fiscal, el juez, el defensor público, el sistema penitenciario, el Ministerio de Gobernación, el procurador de los derechos humanos, el procurador de justicia, que estuviéramos todos en la capacitación. Y ahora también, al transformarse en instituto de altos estudios, está capacitado para certificar posgrado, maestría, y esperamos que algún día podamos también certificar doctorados. Fue en 1999 que el Poder Judicial creó este instituto. El Instituto de Medicina Legal se circunscribe dentro de un proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho de Nicaragua. Todo lo que se elabora aquí está basado en la evidencia. Pues aquí se toman las muestras, se llevan a los diferentes laboratorios que tenemos de apoyo para que el informe que se evacúa sea basado en la ciencia. Contamos en el laboratorio con instrumental como cromatografía de gas con detector de masa, que es una técnica analítica que se usa a nivel mundial. Con cromatografía líquida, que también es una técnica analítica que se usa en estudios científicos. Ahora, con el Instituto de Medicina Legal, nacieron otras ciencias forenses que tienen una enorme aplicación, como la antropología forense, la patología forense, la toxicología forense, el ADN y ciencias nuevas en el mundo, como es la psicotraumatología forense, la psicología y la psiquiatría forense. De tal forma que es un avance significativo en los 2 últimos siglos de Nicaragua. Cuando empezó en vigencia la ley de adolescente, arrancamos con las uñas, las condiciones no estaban dadas y entonces el Ministerio Público y la policía pretendían que el juez les tenía que resolver todo en las condiciones en que el adolescente estaba cuando era privado de libertad.
Recuerdo que también cuando se aprobó, igualmente se dijo lo mismo, no estamos preparados, no tenemos las condiciones. Porque solamente fueron creados 2 juzgados de adolescentes, el de Managua y nosotros, porque el resto, los jueces penales por Ministerio de Ley, iban a conocer de la justicia penal especializada. Yo insistía en la policía para que los reos estuviesen en un espacio no revueltos con los adultos. Eso significaba que había que crear condiciones que no habían. Un determinado día me dijeron en la corte, el juzgado no es beneficencia social para andar buscando y resolviéndole a la policía, al Ministerio Público, lo que a ellos les correspondía hacer. Me acuerdo que había un comité de adolescentes en Ciudad Darío, un comité de atención a la niñez, y había una fundación que se llamaba Casira, y con eso conseguimos condiciones para darles a los adolescentes en la cárcel, por lo menos un colchón. La policía tiene comunes y el sistema también tiene los comunes. Y de este lado tenemos el sistema con adolescentes y la policía con adolescentes. Están separados los adolescentes de los comunes, de las dos partes que manejan imputados. Las reformas que han tenido que ver con los códigos, sobre todo en el Código Procesal Laboral, son las más importantes desde el punto de vista de la proyección del Poder Judicial en la sociedad y desde el punto de vista también de los impactos que han tenido en Nicaragua y aún en Centroamérica, pues iría más allá en América Latina, pues. También hemos logrado, en lo que es el proceso laboral, hacer la reforma y pasar al juicio oral y público en lo laboral. Estamos iniciando, ahora en junio inició, y nosotros esperamos que eso también va a descongestionar favorablemente para los trabajadores que tenían que esperar a veces hasta 6 años para que un juicio laboral se les resolviera, que lo va a descongestionar. Dicho sea de paso, ya se ha resuelto una gran cantidad de juicios en estos meses, en poco tiempo, pues. Llevamos como 200 juicios de 600. Esto dejó los juicios laborales reducidos a una sola audiencia. Ahí se resuelve todo, el juez dicta sentencia, el trabajador se va con su sentencia, si tiene razón, pues de pago, pues. Actualmente hay 9 juzgados, están abriendo 5 más, ¿verdad? Estelí, Rivas, Masaya, Granada y Carazo, ¿verdad? Esos 5 nuevos. Después, hace 2 semanas, el de la RA y el Triángulo Minero, que son del Atlántico Norte y Sur, pues. Y ya con eso nos faltan solo 5, que son los que vamos a nombrar entre la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre. Tenemos 20 años de trabajar en el sector de Zona Franca. Hemos visto todo tipo de violencia en este sector, tanto la violencia ejercida por los empleadores como por los esposos o compañeros de vida de las mujeres que ahí laboran. La violencia es un problema de la humanidad y yo me atrevo a decir que tiene un rostro femenino porque las estadísticas te hablan de una porcentualidad máxima de mujeres violentadas. Pero todo esto tiene que ver con una necesidad del mundo de restituir, de reivindicar derechos a un segmento sumamente importante de la sociedad. Se decía que Nicaragua no estaba como país, pues, no estaba defendiendo los derechos de las mujeres. Sin embargo, lo que yo sí creía es que no estaba bien tipificado el delito. Entonces decidimos que había que hacer una reforma y nos pusimos a estudiar lo que estaba sucediendo alrededor nuestro, en América Latina, pues especialmente en Centroamérica. Mire, esa ley era necesaria en Nicaragua por
los grados de violencia que tenían los hombres contra las mujeres. Ya hay una gran cantidad de países en América Latina que la tienen, hay como 12, 13. Sin embargo, lo que yo sí creía es que en el Código Penal nuestro estaba tipificado nada más la violencia intrafamiliar por sus resultados y nada más por uno de sus resultados, que eran las lesiones. Y entonces ni siquiera podíamos tener las estadísticas precisas, porque lo que se tipificaba era eso, lo que se sancionaba era eso, la lesión cometida por un familiar, por alguien que tuviera un vínculo de parentesco con la víctima. Queríamos que hubiera una ley integral. Integral significa que estuvieran involucradas todas las instituciones del Estado que tienen que ver con la prevención, con la sanción y el tratamiento de la violencia. Quiere decir también que estuvieran adecuadas a las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres. El Estado también preocupado por esta situación y preocupado por cumplir con sus compromisos internacionales, pues como que las condiciones estaban dadas para que pudiéramos juntos trabajar una propuesta que contribuyera a erradicar la violencia de la vida de las mujeres. Esta ley no es ley contra los hombres, es para el agresor. Entonces se va a sentir incómodo la persona agresora. El que no lo es no tiene por qué sentirse mal. Ha venido a regular conductas violentas de que no está en la totalidad o el 100% de los hombres de Nicaragua. La entrada en vigencia de nuevas leyes, como la Ley 779, además de establecer delitos que antes no existían, han habido toda una serie de aspectos relacionados con la humanización de la justicia. Claramente queda establecido en estas nuevas leyes que se les debe de brindar a las víctimas como a los agresores un trato digno, un trato basado en el respeto a los derechos humanos y también una atención basada en la equidad de género. Y esta ley en su novedad como tal tiene interrogantes nuevas. Por tanto, hemos tenido que adaptar nuestro conocimiento que de por sí ya tenemos a responder a esas interrogantes. Hemos nosotros diseñado un modelo en el cual nosotros pretendemos, por sobre todas las cosas, acelerar los procesos de atención a la prueba, de tal manera que la prueba psicológica con la prueba física del hallazgo de físico, la prueba biológica de la búsqueda de todos esos rastros que quedan en el cuerpo humano se conviertan en una prueba única, rápida y veraz. La ley 779 establece de que los sistemas penitenciarios tengan un especialista, un profesional en psicología en los centros para que le dé tratamiento a la persona que está condenada. Eso nos da la posibilidad de que esa persona se restaure. Si 100 son los acusados, todos los 100 no están presos, porque también hay que ponderar, ¿verdad?, la garantía. Hay que demostrarle a ese acusado, vincularlo a esos hechos a través de las pruebas. No siempre la mujer que es violentada tiene en su cuerpo lesiones, hematomas, esquimosis. Muchas veces el mismo ciclo de la violencia la obliga a ella a callar y de repente llega el momento en que ella ya no soporta, hace la denuncia y tal vez en ese momento no tenemos hallazgo físico. Pero sin embargo la huella del daño psíquico sí puede ser localizado, ¿verdad?, con nuestros peritos. Sí. A un año que tenemos de la aplicación de la ley, prácticamente se evidencia como un aumento de la comisión de delitos que atentan contra
la mujer contra los niños, niñas y adolescentes, pero esta es la partida, el punto de partida. Te quiero decir que el impacto en las mujeres es que tienen más garantía a sus derechos, tienen más confianza en ir y poner su denuncia, y hay un aumento y un repunte de la violencia, dicen uno en las estadísticas, pero no, es que las mujeres ahora tienen un instrumento jurídico por el cual pueden asegurarse ir a poner su denuncia. Entonces esta ley es una de esas medidas de acción positiva que el Estado debe tomar para eliminar los obstáculos que impidan, ¿verdad?, la igualdad material entre las personas. La ley en sí misma es una medida de acción positiva. Si llegáramos a un estado ideal, donde ya no exista desigualdad entre hombres y mujeres, esta ley ya no tendría ninguna razón de ser. Yo fui partidario de la reforma de esa ley a través de la mediación. ¿Por qué? Porque vi muchos casos de personas que después de una discusión con su pareja podían haber tal vez provocado lesiones o lesiones sumamente leves, pues que no ameritaba que no pudieran reunirse de nuevo, pues reencontrarse, mediar y seguir adelante. Y en las estadísticas nosotros vimos que de 7.000 casos, 2.400 aproximadamente eran aplicación del principio de oportunidad, ¿verdad? O sea, la tercera parte. O sea que las mujeres estaban proclives a darle oportunidades a los hombres. Estamos bien conscientes que la ley ni provoca violencia, como han dicho algunos, ni va a terminar con la violencia, pero la ley sí, yo creo que es una herramienta muy importante para contribuir con el tiempo a la eliminación de la violencia. El Código Procesal Civil. Este cuerpo normativo nace como una preocupación. Pensábamos que era necesario modificarlo, no ponerle un parche, sino hacer un cuerpo normativo íntegro. ¿Por qué razón? Porque no son las mismas relaciones que existen o que existían en 1903 que las que existen en 2003. Solo hay una o dos instituciones diferentes a las que ya existen. Por el contrario, el procedimiento es más fácil, es más expedito. La característica de este procedimiento es la característica de la oralidad, la característica de la transparencia, la característica de la concentración, la característica de que este mismo cuerpo de leyes tiene todos los principios que defienden los derechos humanos y las garantías constitucionales. Yo entiendo que a más tardar a principios del año que viene, se va a presentar al plenario. Y una vez aprobado en el plenario, que no creo que tenga mayor dificultad, su aprobación entra en vigencia un año después. Tenemos otra reforma que nosotros hicimos, que es en el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, que también ha tenido como consecuencia, como producto, acelerar los procesos, darle transparencia y acelerarlos. Se contrata una empresa de esas diseñadoras de modelos de justicia en el mundo, que es donde se crea el modelo de gestión de despacho que está funcionando en este edificio. Este edificio lo hicimos para ese modelo.
Para eso no fue necesario una reforma, digamos, legislativa, sino que fue una reforma interna. Había acuerdos de la Corte Suprema que creamos el modelo de gestión de despacho judicial y algunas reformas pequeñas. Entonces el modelo de gestión de despacho viene a separar eso, ¿verdad? La función administrativa queda bajo la responsabilidad de otras oficinas y el juez se dedica su tiempo completo a lo que es la administración de justicia en sí, en la función jurisdiccional. Contempla distintas oficinas pues que son coadyuvantes, lógicamente el juez para la administración de justicia. Se dejó al juez dictando sentencia, se pasaron los secretarios a conformar grandes pools de secretarios para tramitar todo lo que son los procedimientos y el juez queda únicamente dedicado a hacer sentencia. Significaba que la población, ¿verdad?, iba a entrar a un lugar sin necesariamente toparse con los familiares o con los reos, con el juez, con la secretaria, o sea, que fuera a sus servicios comunes y a sus servicios de justicia que él requería en ese momento, sin tropiezo y sin tardanza. Los secretarios, por ejemplo, no tienen relación directa con el público, ¿verdad? Ni el juez, pues incluso, todo se hace en audiencia, en el ramo penal, todo se hace en audiencia pública. ¿Cómo se mueven los documentos? A través de una oficina de mensajería interna, que es la que los mueve de Ordice hacia los juzgados o hacia archivo en trámite, que es donde se almacenan todos los archivos que están en proceso, en la planta baja, que son también los que puede la persona que está involucrada en la causa, bajo un código que tiene derecho, ¿verdad?, puede acceder a consultarlo también por autoconsulta o desde su oficina. Ya el juez no tiene nada que ver con lo que es la recepción de los escritos, el archivo de los expedientes, las notificaciones, eso está fuera de su responsabilidad. Lo hace el modelo de gestión de despacho con oficinas específicas para cada una de esas, digamos, gestiones pues, que tienen que hacer. Salgado, usted hizo la declaración de cada uno de los testigos presenciales y que si miente a través de su representante del Ministerio Público en estrategia de alineamiento de defensa. Hicimos el archivo de juicio fenecido, esos expedientes los metimos en una computadora, los clasificamos, los metimos en cajas, esas cajas en unos estantes, y en la computadora te decía, tal expediente está en tal caja, en tal estante. Porque esos expedientes, aunque sean fenecidos, la gente pide certificaciones de esas sentencias que están en esos expedientes. Para mí es sumamente trascendental para el Poder Judicial el nuevo modelo de gestión de despacho, porque viene a marcar un modo de hacer las cosas totalmente diferente. Uno de los principales objetivos del registro de la propiedad es brindar seguridad jurídica al usuario, tanto a la persona que consulta a diario en los libros como a los abogados notarios, como a las personas que tienen inscrita su propiedad. Bueno, la Corte Suprema ha iniciado un proceso de modernización, ¿verdad?, a nivel nacional, y por supuesto que los registros no se pueden quedar atrás. Hoy en día, a partir del 2010, tenemos una ley que es la ley número 698, ley que entró en vigencia, y tenemos su reglamento que ya entró en vigencia a partir de marzo de este año. ¿Qué significa? Que esta ley vino a cambiar los términos, los plazos y la forma de cómo el registrador debe de calificar los documentos a como dice la ley.
Este ha sido todo un proceso de mantenimiento de estos tomos, porque aquí está la vida jurídica de Managua, ¿verdad? Aquí está la historia de todo el devenir, de la historia económica, política y social de Managua, aquí está recogida. Si bien es cierto, todavía estamos trabajando en libros, estamos escribiendo en libros, pero sí, de un 100% que tenemos de tomos, un 80% ya lo tenemos digitalizado. Los analistas registrales evitan tocar el tomo en lo posible, ¿verdad? Entonces ellos trabajan con ya el tomo digitalizado en la pantalla. Solamente que ahí le aparezca que hay un pase o que hay alguna duda, entonces ellos lo verifican en físico. Nosotros estamos trabajando con una ley de aranceles que está establecida por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el sistema arroja el valor que va a pagar determinada transacción. Es muy importante porque como antes se hacía todo manual, todo era manipulable. Los ingresos de los registros se ha visto la diferencia desde que se han instalado los sistemas de tasación, han subido todos los ingresos a nivel nacional desde que se han instalado los procesos automatizados. Como vimos allá al fondo, vieron los tomos, ¿verdad? Ahora ya lo van a ver reflejado en la pantalla, ¿verdad? Ya el usuario viene aquí, le solicita a un funcionario de la corte, ¿verdad? En este caso el joven, y le solicita, yo quiero ver mi propiedad, el tomo tal, el folio tal, entonces él se la ubica. Que todo el usuario que venga a consultar, que venga a realizar un trámite aquí al registro de la propiedad, que tenga la certeza que lo que nosotros tenemos en nuestros libros, en nuestros archivos, en nuestro sistema, es lo que realmente existe, y que tengan la seguridad de que este registro no puede ser cuestionado digamos que se extravió un folio, en que puede ser alterado su información. Será para consumo, que no existe venta. Efectivamente, Sí, yo creo que realmente son dos poderes judiciales totalmente diferentes. El que encontramos en 1980 y el que tenemos actualmente. Comenzando porque entonces teníamos el 0.35% del presupuesto general de la República, hoy tenemos el 4%, tenemos muchas otras direcciones dependiendo de nosotros, aparte de los jueces y magistrados y todo el área administrativa, que es bastante grande. Tenemos la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, tenemos el Instituto de Medicina Legal, importantísimo, como auxiliar de la Administración de Justicia, y la Defensoría Pública. Y además tenemos jueces especializados prácticamente ya en todas las ramas.